La palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente el oírla, es guardarla, memorizarla. David dijo: guardé tu palabra en mi corazón, la sede de sus emociones, de sus sentimientos. Él nos dijo: guardé en tu mente, no solo la intelectualidad y el conocimiento, la guardé en el corazón para no pecar contra ti. La palabra. La palabra no se tornó una filosofía para ser discutida, ni una teoría para ser debatida o un concepto para ser aplicado. Pero la palabra se tornó una persona. ¿Quién? Cristo. Para ser seguida, apreciada y amada. La palabra. Hace 2000 años atrás Dios respiró su palabra en el vientre de una virgen, María. La palabra se hizo carne. Juan 1:1 dice: en principio era el verbo. El principio que solo Dios conoce. Dios no tiene principio. El principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Dios, y la palabra se hizo carne. Los testigos de Jehová tienen una traducción de la escritura errónea, que es la traducción Nuevo Mundo. No tenga esa Biblia. Y dice en inglés: in the beginning was the word, en el principio la palabra, and the word was a God. Y la palabra era un Dios. No, Él no es un Dios, Él es el Dios. El único Dios, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no lo creen. Entonces, cuando la palabra se hizo carne, y la palabra, el verbo se hizo carne, la encarnación que nosotros conocemos en Belén, el verbo, la palabra de Dios, es el único camino, la única manera que el hombre puede llegar a conocer a Dios, es conocer a Cristo, porque en Cristo estaba la plenitud del Padre. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto el Padre. Yo y el Padre somos uno. Fue hecha una encuesta que 65% de la iglesia hispana en los Estados Unidos de América no conocen la palabra de Dios. O sea, la oyen, la conocen algunos libros, algunos textos, algunos versículos, algunos pasajes, pero no la conocen en realidad, conocer. Por ejemplo, ¿cuántas veces comemos al día? Por lo menos 3, ¿verdad? Mañana, tarde, noche. ¿Cuántas veces usted come de la palabra de Dios para alimentar su espíritu? ¿Cuántas veces usted se alimenta y usted la conoce en realidad? Hace mucho tiempo, cuando los testigos de Jehová no nos conocían en el barrio, ellos tocaron la puerta una vez. Solo tocaron una porque nunca más regresaron. Y tocó dos jóvenes. Uno era el maestro del más chiquito que estaba aprendiendo. Y yo no dije que era ministro, ni era pastor, ni nada. Yo les dejé ellos hablar, y ellos hablaron. Jesús no era Dios, y dejé. Cuando él terminó, yo le dije: ¿qué dice tu Biblia ahí en 1 Juan 5:20? Y él buscó 1 Juan 5:20. Y sabemos que estamos en el verdadero Dios, Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y vida eterna. Usted no me acaba de decir a mí que Jesús no es Dios, y su traducción de 1 Juan 5:20 sí dice que es Dios, y usted niega en Juan 1:1, pero 1 Juan 5:20 que es Dios. Y el chiquillo que estaba con él le dijo: pues tú no sabes lo que estás hablando, le dijo. Hasta ahí terminó. ¿Qué usted diría si le tocara la puerta un budista, testigo de Jehová, un musulmán? Cuando usted va a esos países a ministrar, usted tiene que saber y estudiar la cultura, lo que ellos creen. Por ejemplo, cuando fuimos a Tailandia, usted no puede subir en el púlpito y decir: Buda, su profeta, o Confucio dijo eso y ofenderlos. No, usted da una vuelta, sabiamente da una vuelta y dice lo mismo sin usar esas palabras de ofensa. Usted dice lo mismo sin usar la palabra. Su religión dice eso, pero la Biblia dice eso. No hay reencarnación, no hay el karma. Su religión, su filósofo dijo esto. Dijo que la persona podría vivir 10.000 años, pero él murió con 70 años. La palabra de Dios dice, y Dios te da una sabiduría extraordinaria, pero como dije ayer, usted hace su parte y Dios hace la suya. Entonces es necesario nosotros volver a conocer la palabra de Dios, volver a conocerla.